La ley del jurado. Mañana por la noche en La Primera. Buenas noches. Solo 4 años separan estas imágenes que acaban de ver. Ambas están rodadas en la Plaza Roja de Moscú en un día como hoy. La Revolución de Octubre se evaporó. La Unión Soviética ya no existe. Y aquellos 7 días que iban a cambiar el mundo han quedado devorados por la vorágine de los acontecimientos. Lo recordaremos en este telediario que les contará además la actualidad del día. Una actualidad que un día más, en buena parte, se ha desarrollado en los juzgados y que ha contemplado el rotundo mentís del gobierno a que el cuñado del presidente González haya recibido trato de favor por parte de la administración. Entrevistaremos también a Luis María Ansón sobre su reciente libro Don Juan. Comenzamos con los titulares. El gobierno califica de conjunto de falsedades las informaciones sobre el cuñado de Felipe González que tratan de implicar al presidente en casos de favoritismo. Jordi Pujol se compromete a aclarar un posible tráfico de influencias del conseller de Obras Públicas, Josep María Cullell, en beneficio de su cuñado. El juez Moreiras denuncia al juez Enreich que criticó el auto de embargo de PSV. Antón Saracíbar en libertad sin fianza tras declarar sobre el caso. El antiguo socio de Javier de la Rosa, Narciso de Mir, ingresa en prisión acusado de falsedad en documento público y apropiación indebida. Aunque el balance oficial es de 53 muertos, las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en el norte de Italia podrían haber causado un centenar de víctimas. El ambiente político está que arde. El caso Palomino, cuñado del presidente González, ha ocasionado un auténtico terremoto político y es lógico que así sea. El gobierno reitera que las informaciones publicadas hoy por el diario El Mundo son falsas. Dice estar dispuesto a llegar hasta el final y a explicarlo en el Congreso. Lo hace por primera vez en este tipo de asuntos mediante una nota formal. La oposición, sin embargo, no se da por satisfecha. Así están las cosas, en un clima de alta tensión y enfrentamiento político sin concesiones. Partido y Gobierno han salido hoy en defensa de Felipe González, en la pugna que el presidente del Gobierno mantiene contra lo que considera una campaña contra su persona. El Gobierno afirma que es falsa la información sobre un presunto trato de favor a CAE, una empresa relacionada con el cuñado del presidente, Francisco Palomino, ya que Moncloa, asegura, no ha adjudicado a dedo el contrato de electrificación a esta empresa en ninguna instalación de presidencia del Gobierno, y que las obras de los aeropuertos de Sevilla y Barcelona se adjudicaron a Dragados y Construcciones y Fomento de Obras, empresas que subcontrataron parcialmente con CAE. La nota asegura que se adjudicó a Comsa, y no a la empresa de Palomino, un contrato de 800 millones para obras en el Palacio de Congresos de Madrid, y que tampoco la sociedad Expo 92 adjudicó ninguna de las obras que se atribuyen a CAE para la Exposición Universal. Estas falsedades, asegura el Ejecutivo, constituyen un intento evidente de implicar al Gobierno y a su presidente en supuestos casos de favoritismo. El Gobierno termina su nota reafirmando su defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información libre y veraz de todos los ciudadanos. La ejecutiva del Partido Socialista, por su parte, ha denunciado también la existencia de una campaña contra Felipe González en la que involucra al Partido Popular. A lo largo de estos últimos días ha vuelto a alzarse una oleada de descalificaciones, de medias verdades y de simplificaciones que trata de restablecer en la sociedad un clima de crispación, desasosiego e intranquilidad. Y que, como único objetivo o recurso en manos de algunos de nuestros adversarios, para quebrar la credibilidad del Partido Socialista y, en particular, la del secretario general y presidente del Gobierno.
En su contestación a las afirmaciones de Cyprien Giscard, el Partido Popular niega en un comunicado estar creando un clima de desasosiego en la sociedad española, ya que no ha contratado al señor Palomino, ni es responsable de la fuga de Roldán, señala, ni de la agenda del juez Moreiras. El PP sugiere al PSOE que acuda a los tribunales si se siente calumniado y atribuye las declaraciones de Giscard a la falta de argumentos del gobierno para demostrar que no está involucrado en los casos de corrupción. En la próxima comparecencia parlamentaria, Felipe González tendrá que responder a una pregunta del Partido Popular sobre el caso Palomino. Por lo tanto, pensamos que es nuestra obligación ahondar en la certeza, en la veracidad de esas informaciones tan exhaustivas, tan documentadas que han aparecido en los medios de comunicación. Por su parte, Izquierda Unida también remitirá una pregunta al presidente del Gobierno sobre el mismo caso. Junto con el PP, esta coalición ha pedido que el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, explique las vinculaciones de Francisco Palomino con las obras realizadas en la Moncloa y señala que puede tratarse de un caso en el que no se ha actuado con ética. Que yo creo que determinadas empresas en este país, en casi todos, a veces utilizan, entre comillas, el captar a su entorno, a personas del entorno también del gobierno, para así facilitar de una manera más natural el acceso a determinadas obras, etcétera. Y en Cataluña, Jordi Pujol y su partido, Convergencia Democrática, se han comprometido a clarificar la posible implicación del conseller de Obras Públicas, Josep María Cullell, en un presunto caso de tráfico de influencias. La oposición ha pedido responsabilidades políticas si se confirma que Cullell presionó a la esposa del alcalde de Sant Pere de Torelló para que este ayuntamiento comprase unos terrenos a su cuñado. Cullell ha anunciado que presentará una querella. Cullell alega que hace 2 años no ocupaba cargos en el gobierno catalán, desmiente el contenido de sus supuestas conversaciones telefónicas según lo publicado y argumenta que incluso en el caso de que pudieran haber sido grabadas, solo por el hecho de ser delictiva la grabación ya no tendrían que tomarse en cuenta. El consejero, según fuentes del propio gobierno de Pujol, seguirá en su cargo, mientras toda la oposición ha pedido su cabeza si no demuestra que no son ciertas las acusaciones. Corresponde a todos los políticos clarificar sus conductas y corresponde al Consejo Ejecutivo y al conseller tomar las decisiones que crean convenientes en cada caso. Partido Popular, Iniciativa por Catalunya y Esquerra Republicana han pedido que Cullell dé explicaciones de inmediato ante el Parlamento. El propio partido del consejero ha planteado que el caso se debe aclarar con la máxima transparencia. Sobre este tema en particular, hay un compromiso de Convergencia y Unió y del presidente de la Generalitat para una total transparencia y clarificación de los temas que generen cualquier tipo de duda o preocupación. El otro partido coaligado en el gobierno catalán, Unió Democrática, se ha dirigido al presidente Pujol para que éste tome medidas si se comprueba la veracidad de las acusaciones. El caso de la PSV no solo no sale de su galimatías jurídico, sino que por el contrario podría decirse incluso que se oscurece aún más. Moreiras ha dicho hoy que no está por la labor de reducir la ya famosa fianza de 65.000 millones y, por si eso fuera poco, reclama las firmas originales y no las fotocopias de los cooperativistas que han renunciado a ejercer acciones civiles. Denuncia además ante el Consejo General del Poder Judicial al otro juez que criticó su auto. Mientras, esta mañana, Moreiras ha preguntado durante 5 horas al antiguo número 2 de UGT, Antón Saracíbar. Ha ido todo muy bien, es lo único que puedo manifestar. Estas fueron las únicas palabras de Saracíbar después de su declaración ante el juez Moreiras, empeñado en averiguar qué sabía la cúpula de UGT sobre los problemas de PSV. Las declaraciones del señor Saracíbar son coincidentes con las de los compañeros de la ejecutiva de UGT que han comparecido anteriormente a él. El juez Moreiras ha pedido a los socios querellantes que ratifiquen por escrito si renuncian a las acciones civiles. Precisamente los cooperativistas de Valdebernardo han acusado a PSV de chantajear a los socios para que retiren sus querellas. Moreiras, que mantiene en pie la fianza, ha dicho que no se dejará presionar por nadie. Unas palabras que han sido contestadas desde UGT. Aquí la presión más fuerte se está ejerciendo contra los intereses de los cooperativistas que tienen sus viviendas. Ese es el problema fundamental. Moreiras ha dado un nuevo paso en el frente jurídico al denunciar al juez Enreich porque, según dice, le acusa injustamente de prevaricación y cohecho.
El juez Enrech, que se ocupa de la suspensión de pagos, había calificado el auto de Moreiras como un acto poco meditado que impide la segregación de las cooperativas. El juez que instruye el caso de Javier de la Rosa ha decretado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Narciso de Mir, un antiguo socio del financiero. Tras declarar durante casi 6 horas, Narciso de Mir ha sido trasladado a la cárcel Modelo de Barcelona. Está acusado de apropiación indebida y falsedad en documento público en concepto de autor. Esta mañana fue interrogada Mercedes Misol, mujer de la Rosa, sobre la posible venta irregular de la clínica New Tecnon, de la que era directora. Misol ha sido puesta en libertad sin fianza, pero volverá a declarar como cooperadora necesaria en las actividades irregulares de su marido. En medio de la polémica recurrente sobre la legalización o no del hachís, el alcohol se revela una vez más como la droga que más daño hace a los españoles. Así lo afirman los expertos, basándose en el número de muertos que produce al año, más de 10.000. Los expertos dicen también que en nuestro país se da más prioridad a la lucha contra las drogas ilegales porque el alcoholismo no molesta y está asimilado culturalmente. Piden además, con toda la razón, que se haga más hincapié en la prevención y rehabilitación del alcoholismo. En España se calcula que por cada heroinómano hay 40 alcohólicos. Sin embargo, mientras hay casi 700 centros sanitarios para el tratamiento de toxicomanías, para el alcoholismo apenas hay 400. La razón, según los expertos, está en los efectos y la percepción social que se tiene de las drogas ilegales y el alcohol. Las drogas se asocian al SIDA y la peligrosidad social, y el alcohol todavía se entiende como una costumbre socialmente permitida y hasta aconsejable. Tanto es así que casi el 70% de la población reconoce que bebe con cierta regularidad, aunque la mitad aclara que lo hace moderadamente. El problema es que esta costumbre tiene efectos que hacen palidecer las estadísticas de la droga. 10.000 personas mueren al año por cirrosis, accidentes de tráfico laborales, homicidios o suicidios que tienen su origen en el alcohol. Y además, según los expertos, es una realidad que no solo se mantiene, sino que ha experimentado una subida. Por eso piensan que es importante seguir advirtiendo sobre los peligros del alcohol, sobre todo de cara a los más jóvenes, y que es fundamental crear centros para tratar esta adicción. Vamos ahora con otras noticias que también forman parte de la actualidad del día. Son estas. Se ha iniciado en el Congreso de los Diputados el debate en comisión de las más de 1.800 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios a los presupuestos de 1995. Mientras el Grupo Popular demanda mayor control del gasto público, Izquierda Unida ha pedido que se restrinja la concesión de créditos extraordinarios. El Partido Popular pretende un panorama audiovisual con una intervención mínima e imprescindible del sector público. Así se destaca en una proposición de ley que los populares han presentado en el Congreso. En ella se engloban asuntos como la concentración de medios de comunicación y la modificación de la vigente Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. El presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, ha presentado su renuncia por motivos de salud. Ciriaco de Vicente ocupará interinamente el cargo hasta que el Congreso de los Diputados elija al nuevo presidente. El Gobierno ha valorado positivamente la actividad de Carretero al frente del Tribunal de Cuentas, que ha calificado de tenaz. Día de premios para la nueva narrativa española. Mientras en Barcelona se concedía el premio Herralde a los escritores Pedro Zarraluki y Carlos Perellón, en Madrid se hacía público el Premio Nacional de Narrativa. El galardón ha sido para un autor apenas conocido hasta ahora, el vallisoletano Gustavo Martín Garzo. Los italianos están desolados por las terribles inundaciones que pueden haber provocado un centenar de muertos en la zona del Piamonte, al norte del país. Por otra parte, nadie se explica la facilidad con que se han derrumbado muchos edificios o se han desbordado algunos ríos. Y en España, aunque no ha habido víctimas mortales, el temporal ha provocado importantes daños materiales, sobre todo en la costa coruñesa de Muros. Hasta los más ancianos del lugar dicen no haber visto nada igual. La tromba de agua sorprendió a los vecinos de Muros durante la mañana de ayer. Algunos conductores fueron rescatados de sus vehículos cuando eran arrastrados hacia el mar. Todo el pueblo ha quedado convertido en un barrizal mientras miembros del ejército trabajan en la reconstrucción del puente que une la comarca con Santiago de Compostela. Mal de muchos no es ningún consuelo y en el norte de Italia han debido pensar que se les venía encima el diluvio. En apenas 2 días el temporal ha derrumbado casas y ha convertido los ríos en auténticos mares de barro. El balance oficial es de 53 muertos, pero contando los desaparecidos, las víctimas mortales podrían ser un centenar.
Al lado de estas desgracias, los millones de dólares en daños materiales son un dato secundario. Y una vez que el temporal ha amainado, en Italia se avecina una tormenta política. Las autoridades de las zonas afectadas dicen que el gobierno ha reaccionado tarde y mal frente a la catástrofe. El ministro de Interior está dispuesto a abrir una investigación para depurar responsabilidades. Muros que cedieron ante la presión de los ríos, casas que se derrumbaron como si no tuvieran cimientos y una deforestación alarmante incapaz de absorber la lluvia. Argumentos para que partidos políticos se culpen mutuamente en los próximos días. Pasamos a la información internacional. En Moscú, el aniversario de la Revolución de Octubre ya no es fiesta, pero ha impulsado una de las mayores manifestaciones contrarias a Yeltsin y a su gobierno. Actos similares han tenido lugar en otras 20 ciudades y en otros varios países de la antigua Unión Soviética. Estas manifestaciones callejeras son una seria advertencia a Yeltsin en un momento en que remodela el gobierno y se enfrenta a una notable pérdida de credibilidad personal. Esta vez, el 77 aniversario de la revolución bolchevique no ha sido solo una manifestación para nostálgicos. Unas 200.000 personas, según los organizadores, y unas 10 veces menos, según la policía, participaron en lo que, más que en una manifestación de recuerdo, se convirtió en una gran protesta contra Yeltsin. Durante la marcha, que se inició frente a la estatua de Lenin, se guardó un minuto de silencio por un diputado asesinado el domingo. Los dirigentes actuales fueron calificados por los manifestantes y por los oradores como manada de lobos, ladrones y economistas impotentes. El propio Yeltsin recibió gritos de traidor y borracho. El líder comunista Gennady Zyuganov anunció que su partido ya ha recogido 2 millones de firmas para reclamar el adelanto de las elecciones. Manifestaciones similares tuvieron lugar en San Petersburgo y en otras ciudades. En la capital de Ucrania, una manifestación del mismo signo que las de Rusia terminó con algunos incidentes con la policía, que en todo momento evitó que los comunistas chocaran con una manifestación opuesta organizada por los nacionalistas. Estas manifestaciones, sin embargo, suceden precisamente cuando Yeltsin, al remodelar el gobierno, trata de aproximarse a los comunistas para lograr una cierta estabilidad. En Bosnia la situación no mejora. La ofensiva conjunta de musulmanes y croatas se mantiene y trata de retener sus conquistas de la semana pasada. Entre tanto, el Tribunal Internacional de La Haya ha iniciado el primer proceso por crímenes de guerra contra un antiguo responsable de un campo de concentración serbio. En Dinamarca se ha abierto un proceso similar contra otra persona de origen bosnio. La guerra envejece, pero a los horrores del pasado inmediato suceden ya los combates del presente. Los serbios afirman haber recuperado un tercio del terreno perdido durante la semana anterior. El ejército bosnio, por el contrario, ha anunciado que ha contenido la contraofensiva serbia en el noroeste y que ha ganado 60 kilómetros cuadrados cerca de Sarajevo. Lo único seguro, sin embargo, es que los combates arrecian en varios frentes y que los bosnio-musulmanes están claramente mejor organizados y mejor armados que antes. Por ello, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense se ha apresurado a declarar que Washington, aunque propugna el levantamiento del embargo de armas a Bosnia, no está contribuyendo al rearme de las tropas de Sarajevo. En la capital bosnia, la violación de la zona de exclusión de armamento pesado solo ha cesado cuando 2 aviones F-15 de la OTAN han sobrevolado posiciones de ambos bandos. El secretario general de la ONU ha dicho que la situación se está agravando antes del invierno. Boutros Ghali ha reconocido que las Naciones Unidas estudian una posible retirada de los cascos azules. Por su lado, tras un encuentro con su superior, el enviado de Ghali, Yasushi Akashi, ha dicho que el reequilibrio militar en Bosnia puede obligar a los serbios a flexibilizar su postura. Tras las elecciones de ayer, los albaneses parecen haber rechazado mayoritariamente la nueva constitución. Los resultados oficiales se conocerán dentro de unos días. El presidente albanés, Ali Berisha, ha admitido implícitamente el rechazo a la nueva Constitución. Según el Partido Socialista, en la oposición, más del 60% de los albaneses ha votado no. Precisamente la oposición había criticado el texto por entender que otorgaba demasiados poderes al jefe del Estado. El referéndum se desarrolló en medio de numerosos incidentes, entre ellos la muerte de un observador del gobernante Partido Democrático. Los estadounidenses acuden mañana a las urnas para renovar por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. También se elegirán 36 gobernadores, alcaldes y otros cargos públicos. Los últimos éxitos en política internacional
y la intensa campaña desarrollada por el presidente Bill Clinton no impedirán, seguramente, un triunfo del Partido Republicano que podría conseguir la mayoría en la Cámara Baja. Fuerte ofensiva gubernamental contra la ciudad angoleña de Huambo. Las tropas del gobierno de Luanda aseguran haber tomado esta localidad, la segunda en importancia del país y cuartel general de la guerrilla UNITA. Este grupo guerrillero y varias organizaciones humanitarias desmienten la toma de la ciudad. En cualquier caso, la ofensiva pone en peligro la firma de un nuevo acuerdo de paz el próximo día 15. El gobierno irlandés ha anunciado hoy la liberación paulatina antes de Navidad de los presos del IRA, unos 50 recluidos en cárceles de la República de Irlanda. Con este paso, Dublín trata de responder a la tregua del IRA. En contrapartida, el Sinn Féin, el ala política del IRA, ha aceptado negociar el destino del armamento del ejército republicano irlandés en territorio de la República. Dos jugadores nacidos en el extranjero pero nacionalizados españoles, Donato del Deportivo y Pizzi del Tenerife, han sido convocados por primera vez para la selección española. También debutará Belsué del Zaragoza, a quien vemos en imagen. Javier Clemente ha dado a conocer la lista de 18 jugadores para el partido que España disputará contra Dinamarca el día 16 en Sevilla. Se echa en falta a Fernando Hierro y a Pep Guardiola, que se encuentran lesionados. En la convocatoria también destaca el veterano José Mari Vaquero, que a causa de su continuo esfuerzo en Barcelona es llamado por Clemente solo para los partidos más importantes. Precisamente el FC Barcelona se ha deshecho hoy en elogios hacia el jugador del Real Madrid, Emilio Butragueño, quien no fue convocado por Jorge Valdano en el derbi del sábado. El técnico Carles Reixac ha dicho textualmente que si Butragueño no desea jugar en el Real, tendría la oportunidad de hacerlo en el Barça, ya que se trata de un futbolista de mucha calidad. Así pues, la polémica entre Madrid y Barcelona de nuevo está servida. La dicotomía futbolística Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona se sigue alimentando porque es lo que interesa. La ausencia de Butragueño en la última convocatoria de Valdano da que hablar en Madrid y en Barcelona. Emilio es un jugador que goza de las simpatías de la afición catalana y también de los técnicos del Barça. Nosotros hemos dicho también en alguna ocasión que tendría cabida en el Barcelona, lo que pasa que hace poco leí unas declaraciones que dijo que no iba a jugar en ningún equipo español que no fuera el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto esto nos cierra un poquito las puertas. Pero eso Carlos también lo dijo Laudrup, que no jugaría en ningún equipo español que no fuera el Barcelona en el extranjero y está jugando en el Real Madrid, entonces eso... Bueno, si cambia de opinión, pues a lo mejor hay alguna posibilidad. Hoy la mano derecha de Cruyff habló también del último descubrimiento blanco, autor de un gran gol el pasado sábado en el derbi madrileño. Yo creo que es un hombre que llegar ya ha llegado con un gran nivel y el único problema que puede tener ahora, como todos los grandes jugadores, es mantenerse en primera línea. Está claro que Raúl empieza a enamorar a media España. La Federación Española de Fútbol ha preferido no responder a las duras declaraciones de Jesús Gil contra los responsables federativos. Acostumbrados a que Gil se meta con ellos, han dejado la decisión sobre un posible castigo en manos del comité de competición. Tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid, Jesús Gil ha pedido, entre otras cosas, la dimisión del presidente Ángel María Villar. A mí me pueden tocar la nariz y iba a decir otra cosa, con todos los comités que queréis montar, porque es una vergüenza. Además os he ganado en los tribunales serios, no en esos tribunales de comités que os habéis inventado para acobardar y capar la voluntad de la gente. Han montado su huerto, han montado su estatus a costa de los gilipollas que estamos aquí. Los tontos. ¿Viste qué cara de tonto tengo yo? Señor Sánchez Arminio, ¿tú crees que yo soy idiota o qué? Pues que no solamente te roban ni te atracan, señor Villar, te atracan, y usted lo consiente. Como les anunciábamos, nuestro invitado de esta noche es Luis María Ansón, un invitado que por nuestra parte y seguramente por parte de ustedes no necesita presentación. Luis María Ansón es director de ABC, pero hoy está aquí con un motivo muy particular, la publicación de su libro Don Juan, recién llegado a las librerías y ya agotado. Buenas noches, Luis María. Muy buenas noches. Oye, creo que no queda ya ningún ejemplar en las librerías, pero que rápidamente van a ocupar su sitio en los estantes, ¿no? Pues confiemos en que sea así, pero efectivamente pues ha tenido una venta muy rápida en los primeros días. Es un libro de historia, pero que a veces se lee tan apasionantemente como una novela. Realmente, Luis María, la historia de España de estos últimos años ha sido una historia fascinante. Y tú entresacas de todo ese ingente material una figura que por unas causas y por otras no era bien conocida por los españoles.
Como dices, efectivamente, la historia de los últimos años, no solo la española, sino la historia mundial desde el año 30 hasta nuestros días, ha sido una de las etapas más interesantes y más convulsas de la historia de la humanidad, y por lo tanto basta con relatar algunos de sus aspectos para que el libro se lea, no sé si como una novela, pero desde luego con mucho interés por los acontecimientos que se narran, ¿no? Después, efectivamente, cuando uno despoja a la monarquía de toda esa hojarasca y de todos esos oropeles de las bodas, los bautizos, los funerales, los entierros, los besamanos, y se queda el tronco desnudo de la institución monárquica, el rey adquiere un papel diferente y en cambio pues crece el papel de los que han sido los dirigentes, en este caso de la causa monárquica, nada menos que durante 44 años, desde 1931 a 1975. Y tú entresacas, no digo del olvido, porque no está olvidado, un personaje muy interesante que es Sáenz Rodríguez, y que tú le haces prácticamente mentor de la monarquía parlamentaria y constitucional. Para muchos ha sido una sorpresa ese papel de Sáenz Rodríguez. En Sáenz Rodríguez se da una circunstancia sorprendente, y es que a lo largo de 44 años, que es una etapa enormemente dilatada, es siempre uno de los principales dirigentes de la causa monárquica. Es decir, él en los años 30 es el creador del Bloque Nacional, y el 21 de noviembre de 1975 redacta todavía el último manifiesto de Don Juan. Tiene muchos aciertos a lo largo de estos 44 años y muchos errores que se subrayan todos. Errores a veces de repercusión muy graves sobre el conjunto de la historia de España y de la propia monarquía, que yo he procurado no ocultar, sino resaltar. Y luego yo creo que en su conjunto el balance de la obra que hace es un balance positivo, y especialmente en los últimos años, a partir del año 1966-67, vio con extraordinaria clarividencia lo que había que hacer para que se restableciera en España no un rey, que eso se veía con cierta claridad, sino para que el rey permaneciera y por lo tanto se construyera una monarquía constitucional, la monarquía de todos, que era literalmente la contraria de la que Franco quería. La vida de Don Juan fue una vida dura, difícil, con ratos tremendamente amargos, donde él se creía bastante, y con razón, bastante incomprendido, no por sus adversarios o enemigos, que los tuvo, sino también por un entorno muy cercano. ¿Tú crees que él, por lo menos al final de su vida, encontró su sitio, encontró eso que él buscaba, que es comprensión a sus tesis de defender una legalidad democrática para nuestro país? Yo creo que después de tantos años de silencio y de calumnias, que es lo que caracterizó al régimen de Franco contra Don Juan, hasta el punto que las nuevas generaciones no lo podrían creer, no podrían creer que un día Don Juan llegaba el tercero en una regata en Southampton y el ABC al día siguiente publicaba el número 1, el número 2 y el número 4 porque la censura había tachado el número 3. Hasta ese extremo ya. Hasta ese extremo. En fin, yo creo que esas nuevas generaciones que en estos momentos están viendo este telediario no se pueden creer que en la boda del entonces príncipe Don Juan Carlos, que naturalmente fue presidida por Don Juan como padre del novio con el rey de Grecia, pues el reportaje que se hizo en televisión española, aquí mismo, se dio a la 1:30 de la madrugada para procurar que lo viera la menor gente posible, y además los técnicos de televisión española recibieron instrucciones, y allí donde aparecía Don Juan, en la iglesia, en una recepción, se fundía un mueble, se fundía un arbusto para que no apareciera Don Juan, de manera que el reportaje se vio sin que se viera al padre del novio. Pues después de todos esos años de silencios y de calumnias, porque el silencio estaba combinado con la calumnia, la realidad es que en los últimos años de su vida Don Juan yo creo que pudo tener la inmensa satisfacción de que el pueblo español, con ese instinto profundo que tienen los pueblos, esas corrientes subterráneas de opinión que se crean, en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, el pueblo se dio cuenta de que ese personaje silencioso que era el padre del rey, que había realizado unos enormes sacrificios personales por la conciliación y la concordia de los españoles, era una figura relevante en nuestra historia, y Don Juan se murió en olor de multitud. Eso creo que es una realidad innegable y que demuestra cómo las dictaduras son solo los paréntesis de la historia, y por mucho que traten de vilipendiar a una persona, al final la realidad histórica y la verdad sale a la luz. Para terminar, Luis María, ¿cuáles son las virtudes que tú resaltarías en Don Juan como testigo directo de esa difícil vida de Don Juan? A mí me parece que era un hombre
que tenía muchos defectos, porque los tenía, pero tenía algunas virtudes excepcionales. Una de ellas era la grandeza de espíritu. Era un hombre sin rencor para nadie, jamás pronunció una palabra contra Franco, y ya muerto Franco, nadie le pudo escuchar una crítica, una posición acerba hacia él. Esa grandeza de espíritu la combinaba con una inmensa humanidad, una humanidad que se derivaba en gran parte de su amor por los humildes. Él estaba siempre al lado del débil contra el fuerte. Alguna vez que yo le pregunté, me explicó cómo, siendo todavía un adolescente, lo que le impresionaba de las películas de Charlot, a las que era gran aficionado, no era el humor, sino era ver que aquel personaje de Charlot estaba siempre a favor del negro y en contra del blanco, a favor del pobre y en contra del rico, a favor de la mujer y en contra del hombre, a favor del débil y en contra del fuerte. Y eso a él le condicionó, y a lo largo de su vida le hacía tan humano, y era tan sorprendente el atractivo que tenía para la gente por esa actitud permanente de estar siempre, esa actitud progresista en definitiva, de estar siempre al lado del débil y en contra del poderoso, en contra del fuerte. Y ahora sí, para terminar, ¿reacciones en Zarzuela ante el libro? Yo soy monárquico y por lo tanto jamás he comprometido ni a don Juan, y mucho menos a don Juan Carlos, que es rey de hecho y de derecho de España, en ninguna de mis actividades. Yo no le he enviado previamente el libro al rey para que lo conozca, ni se lo he enviado después, porque no quiero forzar una carta dándome las gracias, de manera que personalmente no tengo ninguna reacción. Me siento inmensamente satisfecho porque Pilar Miró, que es por otra parte un personaje extraordinario, el otro día a micrófono abierto en su tertulia dijo que había hablado con el rey, y el rey le había hecho pues un elogio seguramente inmerecido para mí del libro, diciendo que no solo era la mejor biografía de don Juan, sino que era el mejor libro que se había escrito sobre la monarquía. Pues yo me siento enormemente satisfecho porque creo que el rey tiene un criterio excelente y un criterio ponderado. Seguramente en este caso pues le ha dictado también el cariño que desde hace muchos años pues me ha demostrado. Pues Luis María, enhorabuena y adelante con la segunda y con la tercera edición. Buenas Muchísimas noches gracias. Y muchas gracias a todos los espectadores. Muchas gracias. Asociar el metro con la danza no es algo común. Es más, resulta chocante cuando menos que un espacio unido directamente con la prisa invite a detenerse siquiera 10 minutos para mirar y deleitarse con los movimientos de jóvenes bailarines. Por segunda vez, el Festival de Otoño de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa arriesgada y original: llevar la danza al metro para acercarla al ciudadano. Está muy cerca de la gente. Metro mueve 2 millones y pico de personas al día y yo creo que la gente está muy cerca de la danza, ¿no? 4 jóvenes compañías, la de Contratiempo, Teresa Nieto, Elena Alonso y Provisional Danza, pasearán sus coreografías por salas, vestíbulos y andenes de diferentes estaciones. Este año, por primera vez, el flamenco se suma a este proyecto que atrae muy especialmente a los jóvenes. Para mañana se esperan precipitaciones generalizadas y persistentes en Galicia. Habrá lluvias débiles y dispersas en distintos puntos del Cantábrico, las 2 mesetas y Extremadura. Predominarán los cielos despejados en Murcia, Valencia, Baleares y Canarias. Las temperaturas estacionarias un ligero ascenso. El número premiado en el sorteo de la 11 es el 8200 08200. Y esta es la combinación ganadora de la Bonoloto: 17, 22, 24, 32, 36 y 44. Número complementario el 27. Y el reintegro ha correspondido al número 2. 62 países conocen ya el espectáculo Antología de la Zarzuela, un espectáculo creado y dirigido por José Tamayo, uno de los directores escénicos más arriesgados de España. La primera vez que José Tamayo se atrevió a reunir en una sola producción lo mejor del género fue en 1966. Han pasado 30 años y la fórmula sigue resultando un éxito. Esta noche se ha reestrenado con algunas modificaciones la nueva Antología Andaluza. Ha sido en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Las arias más famosas, los dúos más conocidos y las escenas más representadas de la zarzuela de ambiente andaluz son la columna vertebral de esta antología andaluza de la zarzuela. Un montaje que no es nuevo, pero que cada vez que se representa acumula loas y alabanzas. Albéniz, Turina, Manuel de Falla, Tomás Bretón, lo mejor de la música española de este siglo.
Grandes son ellos y grande es también el espectáculo. Todo es un exceso brillante y bien realizado. Carros y carretas, bueyes, bailarines, barítonos y sopranos desfilan sobre el escenario. Esta es una buena manera, quizá al estilo americano, al estilo de los grandes musicales, de acercar la zarzuela, un género denostado y considerado menor. Suele ocurrir con las cosas hechas en casa. Posiblemente todo sea porque se escucha poco. Nos despedimos, pero antes una noticia de última hora. Según fuentes judiciales, el Tribunal Supremo confirma la condena de 20 años de prisión para José Prado Bugallo, Sito Miñanco, por tráfico de drogas y otros delitos impuesta por la Audiencia Nacional. Su abogado recurrió esa sentencia alegando que las cintas intervenidas debían de ser anuladas por carecer de valor probatorio. El Tribunal Supremo, que hará pública la sentencia mañana, no ha tenido en cuenta esa alegación. El Gobierno califica de conjunto de falsedades las informaciones sobre el cuñado de Felipe González que tratan de implicar al presidente en casos de favoritismo. Jordi Pujol se compromete a aclarar un posible tráfico de influencias del conseller de Obras Públicas Josep María Cullell en beneficio de su cuñado. El juez Moreiras denuncia al juez Enreich que criticó el auto de embargo de PSV. Antón Saracíbar en libertad sin fianza tras declarar sobre el caso. El antiguo socio de Javier de la Rosa, Narciso de Mir, ingresa en prisión acusado de falsedad en documento público y apropiación indebida. Aunque el balance oficial es de 53 muertos, las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en el norte de Italia podrían haber causado un centenar de víctimas.